Bien, hermanos, vamos ahí a Mateo capítulo 9. Vamos a ver la última parte. Yo sé que vimos la última parte, pero no sé si recuerdan, lo quería separar en dos partes. A Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Hoy vamos a ver la segunda parte. La primera, no sé si se acuerdan o si tal vez algunos tuvieron la oportunidad de estar. Gracias al Señor también que Susi puede estar con nosotros, que vino de Punta Alta, José la fue a buscar y es una bendición poder que pueda estar compartiendo con nosotros. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo, aprendiendo a ser compasivos como Jesús? Ahí en Mateo capítulo 9 ya Jesús está dando ya la segunda parte de cómo Él empieza a expandir su reino, cómo Él empieza a hacer milagros y a predicar el Evangelio, a hacer milagros, y la gente lo seguía y multitudes lo seguían. Y ahora ya va a comenzar esta parte a pararse y a reflexionar, porque también acá le quiere dejar una enseñanza a los discípulos y a sus seguidores. Ustedes, no sé si por ahí a veces se dan cuenta, conociendo a una persona, cuando mi esposa está preocupada por algo o mi esposo está preocupado por algo, o alguien que vivimos está cerca de nosotros, está preocupado por algo. A veces no nos dice, estoy preocupado por tal cosa. Nos damos cuenta por qué, por la cara, por las actitudes, por cómo es Él. Y acá, sencillamente Jesús no les dijo, yo estoy sintiendo una fuerte compasión, sino que Mateo escribe y demuestra lo que Jesús sentía, demuestra lo que Jesús estaba sintiendo por esa gente, porque ellos lo veían a Jesús. Jesús no hacía las cosas automáticamente. No era una persona fría que solamente, bueno, vení que te oro, te hago un milagro, o vení que te hablo de esto, y no demostraba nada. Jesús demostraba amor, demostraba compasión. Estar al lado de Jesús, imagínense, era algo verlo en acción a Él, no solamente haciendo, no solamente aun cuando a veces se enojaba, pero el Señor, recuerden que nunca pecó aún en eso. Él siempre demostraba el amor y la compasión. Y acá Jesús dice que recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando el Evangelio del Reino y sanando. Tres cosas importantes: toda enfermedad y toda dolencia. Y dice acá el texto, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Señor, queremos rogarte, Padre, que nos guíes en este tiempo, que nos ayudes. Señor, tú eres precioso. Queremos verte de acuerdo a lo que tú nos quieres enseñar hoy. Te rogamos, Padre, te rogamos que nos ayudes. Te rogamos, Señor, que seas tú el que obre y abras nuestros corazones. Gracias por tu palabra, gracias porque te pudimos alabar y ahora queremos recibir de tu palabra, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Jesús visitó no solo las ciudades grandes y ricas, sino que también las aldeas pobres y oscuras. Y allí Jesús predicó. Jesús no elegía a la gente que Él iba a predicar. No, bueno, este barrio me va a escuchar, este sector. Él iba y predicaba el Evangelio. Él iba y predicaba en todo lugar. Las almas de los más viles del mundo son tan preciosas para Cristo que también deben ser para nosotros preciosas. Como las almas de los que más a veces están buscando al Señor o desean al Señor o son tal vez buenos moralmente y parecen buenas personas, pero necesitan a Cristo. Ellos también necesitan la compasión de Jesús. Por tanto, Cristo tuvo compasión del pueblo, dice el texto, de las ovejas desamparadas, dispersas, que como hombres perecen por falta de conocimiento. ¿Qué pasaba en ese día? ¿Faltaban maestros? ¿Faltaban evangelistas? ¿Faltaban alguien que les enseñe? No, había un montón.
había un montón. Pero el Señor se está refiriendo acá, en este texto, que verdaderamente faltan obreros. Faltan hombres con compasión en primer lugar y después que prediquen la verdad del Evangelio del Reino. Las multitudes deseosas de instrucción espiritual formaban una cosecha abundante que necesitaban muchos obreros activos, pero pocos merecían ese carácter. Y lo que deseo considerar esta mañana es que Cristo es el Señor de la mies. Que Cristo es el Señor de la mies y que no solamente Él nos enseña a tener compasión por la gente, sino que también dentro de esa compasión está la forma en que oramos por esas personas. Está en la forma de que la compasión también llama al obrero a orar. La compasión del Señor también llama al cristiano a estar orando para que el reino de los cielos sea extendido. Por eso el Señor Jesús dice que oremos, que muchos sean levantados y enviados a trabajar para llevar almas a Cristo. Y es señal de que Dios está por conceder alguna misericordia especial a un pueblo cuando los invita a orar. Cuando el Señor les está diciendo, oren por estas personas. Ya Él había hecho muchos milagros, ya lo estaban siguiendo. Ya Jesús la multitud lo apretaba. Pero Él aún así dice, esto no es todo. Él podría haber dicho, miren el éxito que tenemos. Ya hay un montón de gente, un montón de seguidores. Aún así mira y tiene compasión por todos los que lo seguían. Y le dice a los discípulos, oren. Los invita a orar por eso. Las misiones encomendadas a los obreros como respuesta a la oración son las que más probablemente tengan éxito. Una obra que no tenga oración probablemente está destinada al fracaso. Está destinada a que no esté ese poder de Dios. No solamente en compartir el Evangelio, que es poder de Dios, sino que el Señor nos manda que debemos orar. Debemos orar, la iglesia tiene que orar, el cristiano debe orar. Y esto que culmina acá en estos versículos, preparan a lo que va a venir. Porque el Señor les dice, se muestra con compasión hacia la gente, ya los preparó, ya les mostró todo lo que significaba el reino de los cielos, lo que era la predicación, y ahora Él le dice, bueno, esto es la enseñanza en la práctica. Acá yo les digo cómo lo deben hacer. Pero no es que se puso en un lugar y le mostró en un pizarrón cómo se debe hacer. Lo hacía con la gente, practicando. Y ahora Jesús se frena y los discípulos en esa lección ven que su maestro tiene compasión. Y entonces ellos apuntan ahí. Un cristiano debe tener compasión. Mateo lo anota y dice, Jesús tuvo compasión. El maestro tuvo compasión. Pero la segunda lección es que de esa compasión hay un llamamiento a orar, un llamamiento a la oración. Porque después de esto lo que va a venir va a ser que Él los va a enviar. Bien, ya tuvieron mucha instrucción, ya tuvieron mucha práctica. Ahora van a ir ustedes a hacer lo que yo hice. Por eso era necesario que la obra, y es tan necesaria la obra, es tan inmensa, que se necesitan muchos obreros. Y esto lleva a la comisión. También ahí del capítulo 10, versículo 1 al 4, cuando Jesús ya llama a los discípulos. Y este discurso está relacionado con Mateo capítulo 10, del 5 al 42, cuando Él les da las instrucciones cómo tienen que ir. Por eso viene todo enganchado. Orar para que Dios levante evangelistas y líderes que sean justos, que proclamen la palabra del Señor. Por eso era la misión de los discípulos. Por eso dice que al ver la gente, Él sintió compasión de ellos. Porque dice una versión que estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Hay mucha cosecha, ya está preparado los campos, ya se puede ir a recoger, pero no hay trabajadores que sean fieles. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla.
Entonces podemos ver que la metáfora pasa de las ovejas dispersas, de las ovejas a la cosecha, a medida que el Señor Jesús intenta despertar a sus discípulos. Les está poniendo estas imágenes, estas figuras. Miren las personas, son como ovejitas, que eso lo vimos la vez pasada. Pero ahora dice, hay una cosecha, hay una cosecha. Estas personas son como ese trigo que se levanta. Ya está listo para ser recogido. Por eso aquel término utilizado es mies. Y la mies que no se refiere al tiempo de la cosecha, como es frecuente en los evangelios, y luego se lo asocia con el juicio, sino que acá, en este sentido, quiere decir, recojan el producto de la cosecha, encárguense del producto de la cosecha, como lo indica el adjetivo mucha. Por eso dice que es mucha. La mies o la cosecha es mucha. Necesitamos trabajadores, porque la referencia que hace acá es al trigo, al trigo. La mies es mucha, la cosecha es mucha, el trigo es mucho. ¿Quién lo va a ir a recoger? ¿Quién es aquel obrero que se va a levantar? Y aclarando la metáfora, Jesús está diciendo que hay un gran número de personas que en cierto sentido están esperando escuchar el Evangelio del Reino, esperando escuchar a aquello por lo cual Jesús vino, porque había otros maestros alrededor, pero no estaban entendiendo los tiempos que estaban viviendo y tal vez estaban enseñando otra cosa y le ponían a la gente cargas que ellos ni siquiera tocaban con un dedo, les dijo un día el Señor. Que prediquen el Evangelio del Reino. Los campos de personas están listos esperando la cosecha. Esperando la cosecha, dice el Señor. Por eso necesitan obreros urgentemente que vayan y les proclamen las buenas nuevas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Qué deberían hacer ellos? Este es el mandato. Jesús dice, miren la cosecha, ya está lista. Necesitamos obreros. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? ¿Tendríamos que empezar con sesiones de asesoramiento para multiplicar nuestro número de evangelistas? ¿Necesitaríamos, quizás, habría que fundar 2 o 3 fundaciones internacionales que oren y que ofrenden por estos planes? En algunos casos, hermanos, o en momentos específicos, todo esto son pasos correctos y hay que darlos. Tal vez esté bien, tal vez vayan bien enfocados y hay que darlos y hay que hacerlos, pero son cosas secundarias que no deben intentarse hasta que hayamos puesto bastante energía en dar el primer paso. Primero lo primero, porque enseguida queremos hacer. Enseguida queremos salir, bueno, y hagamos este plan y ganemos gente y eso. Pero acá el Señor está poniendo el foco en otra cosa. En primer lugar, ¿qué es lo que hay que hacer? El primer paso es orar al Señor para que sea Él el que envíe obreros a recoger esa cosecha. Entonces, muchas veces evadimos este primer paso. No oramos. Primero hacemos y después oramos. Es como decirle al Señor, bueno, yo hago, Señor, y ahora quiero que vos avales mis planes. Yo hago todo esto, y ahora, Señor, avalá esto, que sea tu voluntad, Señor, pero en realidad ya lo hice yo, así que avalá mi voluntad, Señor. Es al revés. Primero hay que orar, primero hay que estar orando, hay que orar al Señor y pedirle que envíe verdaderos obreros. Saben, hermanos, que la queja más grande en nuestros días es de los de afuera, es que no hay obreros que sean honestos, obreros que sean transparentes. No hay predicadores que no solamente hablen la verdad, sino que vivan la verdad. Que vivan la verdad. Que sean personas que no solamente enseñen, sino que demuestren cómo hacerlo. Y esa es una de las grandes quejas. Y esa es una de las cosas que la iglesia a veces se ve de esa forma. De las puertas para adentro somos una cosa y de las puertas para afuera somos otra. Y esa es la gran queja. Por eso el Señor dice que vayan obreros.
pero que sean obreros, verdaderos obreros a la mies. Un comentarista lo expresa así con respecto a esto. Dice, como hay ningún hombre que se convierta en un ministro sincero y fiel del Evangelio, y como nadie desempeña como debería el puesto de maestro, sino aquellos a los que el Señor levanta y entrega los dones del Espíritu. Cada vez que notemos una escasez de pastores, hemos de alzar nuestros ojos a Él en busca del remedio. Hoy es el tiempo donde el Señor está necesitando obreros. Pero hay un montón de evangelistas y un montón de pastores y un montón de iglesias en nuestra ciudad, en la Argentina. ¿Saben cuántos evangélicos hay de acuerdo al último censo en Argentina? 7 millones. ¿Dónde están? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde están las ciudades transformadas? ¿Dónde está la cosecha? ¿Dónde están los obreros? El mundo, mis hermanos, está lleno de maldad, ya sea en el primer mundo o en el tercero, el segundo, el cuarto, ya sean civilizados, está lleno de maldad. O en medios más primitivos también hay maldad, ya sea en democracias o en regímenes totalitarios. Existe un alto índice en países donde hay un iglesianismo, está lleno de iglesias, pero no hay obreros fieles. Y hay otros países que son cerrados y no hay iglesias, y también se necesita obreros. Los obreros se necesitan entonces en los países donde el evangelio se puede predicar libremente y a su vez en los países que son más perseguidos y cerrados al evangelio. Se necesitan obreros fieles. ¿Quién es capaz entonces de cubrir esas necesidades? ¿Es que la mera oratoria puede transformar las vidas y las sociedades? Ser un buen orador, ser un buen expositor, eso puede transformar a las personas, puede transformar la vida o las sociedades enteras. ¿O se consigue tal vez haciendo buenas obras? Buenas obras. Nada de todo eso será suficiente, excepto el poder de Dios. Excepto el poder de Dios. Porque necesitamos que Dios actúe. Necesitamos que Dios obre en esas personas. Cuando vamos a predicar el evangelio, hermanos, estamos frente a huesos secos. ¿Quién va a hacer vivir esos huesos? Bueno, yo le voy a dar el curso de este. Son huesos secos. Se necesita el poder de Dios para que comience a crecer la carne en esos huesos. Y se necesita la oración para que el Espíritu de Dios entre en la persona y le diga, vive. Nada más. Por eso se necesita la oración. Por eso se necesita la oración. Por eso necesitamos saber que la obra de Dios, a la manera de Dios, será sostenida por Dios. Pero esto es por medio de orar. Por medio de orar. No nos olvidemos, es bueno hacer. Pero lo primero es lo primero. Orar. Orar al Señor. Sin embargo, según Jesús, el trabajo que debemos pedirle que realice es que levante obreros. Ahora, ¿no podríamos pedirle a Jesús que salve a muchas personas? Es más fácil, más sencillo. Jesús, sálvalos. Jesús, salva a esta multitud, sálvalos. El Señor dice, no. Se necesitan obreros para que vayan y les prediquen el evangelio, para que vayan y proclamen el evangelio. Pero por eso acá no es el centro. Dios normalmente trabaja usando agentes, usando personas. Él dice que levanta lo vil y lo menospreciado para que Él sea exaltado. Por eso el evangelio del Señor va a ser anunciado por personas. ¿Por qué no bajan ángeles? Sería más fácil, tremendo, los deslumbra con una luz, como en la Anunciación, y les predica y se convierten. No, dice el Señor. Personas, hombres que hayan sido transformados por mi poder, por el poder de Dios. Dios usa entonces agentes, por eso hemos de orar para que Dios envíe
obreros, los agentes que extiendan el Evangelio y manifiesten el poder del reino. Y esto no es lo mismo que un mero reclutamiento o entrenamiento. A ver, se convirtieron, no sé, 50 en la iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Quién los sostiene? Bueno, las papas queman, levantemos, a ver, vos, no, necesitamos más. Ay, viene alguien nuevo. Vos también. No, tienen que ser obreros fieles, que verdaderamente conozcan al Señor, que verdaderamente hayan caminado con Jesús y hayan visto todo lo que Jesús es, para que Él los pueda enviar, como Jesús hizo con sus discípulos. Porque a los obreros que levante Dios, Él les concede los dones y habilidades necesarias para enfrentarse a este enorme desafío. Es un desafío recoger la cosecha. Es un desafío hacerlo. Hermanos, yo creo que hemos sido bendecidos con tantos mensajes, no solamente entre nosotros, sino de afuera, de iglesias bíblicas, materiales que tenemos, libros que tenemos. Hemos aprendido un montón. Yo creo que ya estamos bastante capacitados para comenzar y pedirle al Señor, levanta obreros, para que de este lugar podamos tomar a uno, a otro, un discipulado y enseñarles las verdades del Señor. Enseñarles las verdades del Señor. La centralidad de la oración se hace en los propósitos de Dios. Recordemos que los obreros que anhelamos no deben ser tipo funcionarios públicos, que no disfruten el mandato divino. ¿Fueron a alguna oficina de ANSES, de alguno de esos lados? Bueno, ¿para qué, no? ¿La atienden así nomás? ¿Sí? ¿Qué quiere? Casi ¿y para qué viniste? Y entonces te dice, ¿qué papel? No, necesita esto, necesita otro, necesita... Pero mire, está todo. No me importa, señora, haga cola. ¿Están cansados? Un funcionario, les pagan para eso. Y cuando no les alcanza el sueldo, no trabajan. ¿Y por qué van por el sueldo? Nosotros como hijos de Dios no somos funcionarios. No somos funcionarios públicos. No podemos tratar así nomás a las personas. Tenés que hacer esto o aquello, listo, mirá, viejito, acá está la palabra. Hacelo, si no, listo, ya está sonado. No sé, falta decir lo siento por vos. El Señor tuvo compasión. El Señor tuvo compasión. Y no solamente compasión, sino que Él se puso a orar. Él los dispuso a los discípulos a orar. Y que disfruten ese mandato divino. Que disfruten el mandato divino. Por eso esto es peligroso. Porque si nosotros caemos en ese tipo de funcionario público evangélico, nosotros vamos a confundir todo lo que es la obra cristiana. Todo lo que es la obra cristiana. En Ezequiel capítulo 22, vamos a ir un cachito a Ezequiel capítulo 22, para resaltar lo que el Señor estaba buscando. Allí Dios hace una lista de las descaradas corrupciones del antiguo Israel, en Ezequiel 22. En especial de la aristocracia, de los mercaderes y aún de los profetas. Pero cerca del final de esta lista, en los versículos 27 al 29, en realidad vamos a leer hasta el 31, pero quiero tomar esta primer parte. Ezequiel 22, 27 al 29 dice, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. Versículo 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia. Y al extranjero oprimía sin derecho. Miren cómo estaban. De los que les iban a pedir ayuda, ellos los destrozaban. Por cualquier lado. Iban al gobierno
los oprimían. Iban a pedir ayuda a los profetas de Dios y les decían mentira. Porque Dios dice, yo no les hablé. Y ellos hablaron mentira, hablaron vanidad. Pero la acusación más devastadora llega al final del capítulo. Ahí en los versículos 30 y 31. Dios dice en lo que parece ser una combinación de profunda tristeza, disgusto y santa indignación. Miren lo que dice. Versículo 30 de Ezequiel 22. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no las destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Entonces, hermanos, claramente el hombre al que busca el Señor no era en primer lugar un candidato al ministerio profético y sacerdotal. ¿Cuál es el candidato perfecto, el currículum perfecto? El que hace más cosas. Dios, según la Escritura, busca al candidato que sea alguien que estaría delante de mí. Yo busco a alguien que esté en mi presencia todos los días. No me importa si es del vulgo, no me importa si tiene pocas letras, no me importa si se come las heces. Yo busco a alguien que esté delante de mí. Alguien que se ponga en la brecha y que ore e interceda por los que necesitan, por los oprimidos. Necesito a alguien que esté delante de mí. Es decir, alguien que pudiera servir al Señor como intercesor. Entonces, si consideramos a Ezequiel, Dios contempla a su pueblo y no haya nadie que pudiera desempeñar ese papel. ¿Cómo nadie? Pero la palabra de Dios dice, tanta opresión entre estos hombres, y dice el Señor que no halló a uno solo. A uno aunque sea. No los halló. Quisiera decir delante de ustedes, hermanos, que siempre he sido fiel a este llamamiento. Pero para mi gran vergüenza, yo no fui fiel. Si el Señor, ¡ay, terrible! ¿Cómo el Señor no halló? Y yo estaba ahí, capaz, entre ese grupo. Yo podría encajar ahí entre ellos, porque ni siquiera yo me he encontrado fiel de interceder al Señor, de ponerme delante de Él. Pero estoy convencido de que las grandes cuestiones que tenemos por delante la vamos a arreglar de rodillas. La vamos a solucionar de rodillas. Solamente tenemos que disponernos. Y si no hemos estado delante del Señor, si siempre hemos tirado adelante nuestros planes y después viene Dios atrás, que ahora se revierta esta situación, que pongamos a Dios adelante en nuestras cuestiones. Pero arreglemos esto de rodillas. Dice el pastor Paul Washer, cuando viene un profeta delante de mí, estos jóvenes dice que se dicen profetas, yo les digo, muéstrame tus rodillas. Y si yo no veo que sus rodillas están sangrando, yo le digo, no sos un profeta. Porque lo que Dios está buscando es hombres que se pongan en la brecha y que oren, que se humillen delante del Señor y que sus rodillas estén gastadas de tanto orar. Esto no quiere decir, y lo quiero repetir, que no deberíamos hacer otra cosa que orar. No está mal planificar. Pero lo que sí quiero decir es que no deberíamos hacer nada sin orar. Siempre tenemos que orar. Si bien es cierto que Dios generalmente usa diversos medios, no es menos cierto que a menudo nos centramos tanto en los medios que nos olvidamos que la obra realmente importante debe ser de Dios. La obra debe ser de Dios. Cuando veo entre nosotros lo que Dios ha hecho, me sorprendo. Porque si tenemos que decir si hicimos algo, no hicimos nada. Dios hizo todo. Era la única manera.
Si el Señor no iba adelante, no íbamos a hacer un paso más. Si el Señor no estaba con nosotros, no íbamos a salir a la batalla. Y el Señor es fiel a su iglesia, es fiel a Él. Nosotros simplemente somos salvados por la gracia del Señor. Nosotros no somos nada, somos siervos inútiles. Pero es el Señor que ama y tiene compasión de sus hijos. Por eso capacita gente inservible para que pueda hablarles a otros y extenderle la palabra de Dios. Porque nosotros no tenemos que brillar, el que tiene que brillar es el Señor. Del que se tienen que enamorar es de Jesús. Si hay alguien que debe estar enamorado en este lugar de mí, es mi esposa, la única, y mis hijos. Y ya está, es suficiente. Todos nos tenemos que enamorar del Señor Jesús y verlo a Él como lo más precioso, lo más hermoso, porque Él es el Señor. Por eso puede ser que haya algunos cristianos con una mente tan centrada en el cielo que no sirvan de nada acá abajo. Pero he encontrado pocos de estos. Algunos que están siempre preparados. A ver, viene el Señor, no hagamos esto, viene el Señor. No, ¿para qué vamos a salir si viene el Señor enseguida? ¿Para qué vamos a evangelizar si Dios es el que llama a las personas? ¿Para qué vamos a tener compasión si Jesús agarró el látigo y tiró a todos y echó a los? El Señor tuvo compasión. Pero hermanos, también Él caminó, también Él anduvo, también Él predicó, también Él sufrió, también Él no durmió y pasó angustias. Por lo tanto nos espera eso. Cuando hoy cantábamos la canción Gracias por las pruebas, gracias por el fuego y por el dolor, yo pensaba, creo que nosotros debemos estar locos al cantar esto. Pero a su vez, el Señor me hacía recordar que un hijo de Dios verdadero puede cantar esto, porque Él sabe que a través de las pruebas, del fuego y del dolor, Él se perfecciona en nosotros. Solamente un hijo de Dios puede cantar eso. ¿Quién quiere otra prueba? ¿Quién quiere otra tribulación? Normalmente nadie, pero nosotros nos gozamos en medio de la tribulación. Y nosotros le damos gracias a Él porque cuando nosotros más el Señor nos aplasta, Él más crece. Y en ese crecer, Él nos hace crecer en el gozo que nos da en Él, para que veamos que toda nuestra satisfacción viene de Él, para que el gozo viene de Él y la fuerza viene de Él. Por eso levantamos las manos al cielo y decimos, gracias Señor por las pruebas, por el gozo, por el dolor, gracias. No lo entiendo, pero gracias. Porque Él está ahí, porque Él nos hace crecer. La compasión de Jesús, yo quiero cerrar estos 2 versículos, uniendo la compasión con la oración. Y la conclusión es que la compasión de Jesús genera la oración. La compasión de Jesús genera la oración, porque es un llamamiento a orar. Cuando veo las multitudes o cuando veo los engaños de ministros de la palabra que engañan a la gente y tuercen la escritura, me da compasión por esa gente. Pero el Señor no me dice, andá y cortale la cabeza a los ministros. Él se encargará de eso algún día. Lo que me dice a mí es, orá, orá. Y orá para que haya buenos maestros, buenos obreros que alimenten a ese rebaño, que se le abran los ojos y sean alimentados. Puede ser que si fracasamos a la hora de orar, sea porque nuestra compasión es bien pobre. Si no estamos orando por esto, entonces yo tengo que preguntarme, ¿dónde está mi compasión? Si yo no paso un tiempo en la semana orando por los perdidos, si no me causa nada que las personas se vayan al infierno al lado mío, no causa nada. El Señor dice, orá para que Dios levante obreros. Orá porque un día se van a enfrentar conmigo, ya no va a haber tiempo.
O puede ser que nuestra compasión sea la correcta, pero nuestro diagnóstico de los problemas y sus remedios sean incorrectos. Y nos incita a invertir nuestras fuerzas en lo que a lo sumo son soluciones secundarias, como dijimos. Vamos a ir a este lado, vamos a ir y predicar a tal lado. Bueno, pero lo primario, orá. Lo primario, orá. Orá a mí. Yo soy el Señor de la cosecha. Estás trabajando para mí, no para vos mismo. Pero si imitamos la compasión del Señor Jesús y el análisis que Él hizo acá en estos versículos, de las necesidades finales y urgentes y de sus soluciones, aprenderemos entonces a orar al Señor de la mies para que envíe obreros a sus mies. Aprenderemos de nuestro Señor. Y es de observarse también, por último, que a todos los cristianos que deseen el bien de los no convertidos, les incumbe esta labor, la tarea solemne de orar. La tarea solemne de orar. Que haya más hombres que se dediquen a la obra de convertir las almas. Por eso el Señor dice, rogad, rogad, dijo Jesús, al Señor de la mies que envíe obrero a sus mies. Si acostumbramos a orar, cumplamos este precepto de nuestro Señor. Es bueno trabajar personalmente por el bien de las almas. Bueno es también dar dinero a la obra, apoyar misiones, enviar misioneros, es bueno, pero más conveniente es orar. Lo más importante es, todavía mejor es orar, porque por medio de la oración proyecta la fe hacia Dios. La oración va dirigida hacia Él y estamos cara a cara con Él. Con el dinero se sostiene a los misioneros. Los seminarios bíblicos instruyen, las congregaciones eligen, los pastores o ancianos ordenan, mas el Espíritu Santo puede crear ministros del Evangelio y hacer que los simples laicos recojan la cosecha espiritual. Y es por esto por lo cual hay que orar. No olvidemos de orar. Señor, envía más obreros. No nos conformemos, hermanos. No nos conformemos con los predicadores de la época. Todos van a pasar. Buenos predicadores, todos se van a morir. ¿Quién va a seguir su lugar? ¿Quién va a ir y recoger la cosecha? ¿Quién se va a poner delante del Señor en la brecha, a pelar las rodillas y orar para ser fieles ministros del Señor? Por eso, hermanos, ¿cómo podemos finalizar esto? Orando, orando al Señor, dándole gracias. Hasta este tiempo nos ha acompañado el Señor, pero la tarea es ardua y se necesitan obreros fieles y verdaderos por todas partes. Así que les pido que en la oración que yo haga podamos, únanse para que podamos pedirle al Señor, envía obreros. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Mateo, que ha escrito tan fielmente, inspirado por el Espíritu Santo, estos versículos, en lo cual te muestra a ti, Jesús, con compasión, mirando a los necesitados, a los que están perdidos, a los que están desamparados. Y nos enseña a tener compasión y nos enseña a ir y orar. Orar, Señor, como iglesia, orar desde ahora, orar en nuestras casas, orar en el lugar secreto, orar, arrodillarnos a ti, Señor, y rogarte, Padre, envía obreros a tus mies. Señor, envía obreros fieles de tu palabra, Señor. Señor, aún en medio de esta ciudad, Señor, levanta pastores fieles que prediquen tu palabra. Señor, en Punta Alta, donde viene Susi, Señor. Oh, Señor. Perdónanos, Señor, por no haber obreros fieles. Señor, levanta en aquel lugar obreros fieles, Señor. Que puedan ir los hambrientos y los sedientos de ti, Señor, a escuchar tu palabra. Que no les den, Señor, no vayan por las añadiduras, que no les
le digan, Señor, falsas palabras. Dios dijo y Dios nunca les habló. Señor, te ruego que levantes hombres que se pongan delante tuyo, que miren tu palabra, que abran tu palabra con fidelidad y honestidad y verdaderamente se paren adelante de la gente y digan, así dice el Señor. Y alimenten a tu pueblo, Señor. Señor, manténnos fieles desde este lugar, de seguir alimentando, Señor, a tu pueblo. Manténnos fieles, Señor. Manténnos nuestros ojos centrados en tu palabra, Señor, para que siempre podamos tener pastos frescos donde ir y reposar y descansar. Señor, te doy gracias. Hoy te cantábamos, nuestro buen pastor. Gracias por ser nuestro buen pastor. Gracias, Señor. Necesitamos del buen pastor, te necesitamos de ti, Señor. Gracias por guiarnos a tu palabra cada día. Gracias, buen pastor, por alimentar a las ovejas. Gracias, Señor. Y, Señor, sigue levantando de entre nosotros, Señor. Tú has derramado dones, Señor, sobre tus hijos. Que, Señor, podamos ponernos y ver claramente, Señor, y señalar, como hicimos el domingo pasado, Señor, con Rafa, con Juan, Señor, los hombres que estén demostrando trabajar para ti, Señor, para que te puedan servir con pasión, Señor, para tu obra. Gracias, Señor, una vez más. Gracias por el aliento que nos das por medio de tu palabra, Señor. Y gracias porque nos llamas a orar, Señor, a estar orando por esto. Ayúdanos en esta santa labor, Señor, ayúdanos. Te lo pedimos una vez más. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.